de hoy veremos los factores de riesgo que se pueden dar en espacios confinados. ¿Qué es un espacio confinado? Es un lugar donde las aberturas son limitadas, por ejemplo, tuberías, graneros, tanques, y estos lugares, al tener las aberturas limitadas, no tienen buena ventilación, entonces podrían contener una atmósfera peligrosa. Al hablar de una atmósfera peligrosa, se pueden dar distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que poco oxígeno, es decir, que haya un riesgo de asfixia. Y lo que nos dice la ley y la norma también es que el oxígeno mínimo aceptable es de 18%. Lo usual en el aire es 21% a nivel del mar. En La Paz es un poco menos. Otro riesgo que podría haber es el de incendio o explosión. Entonces, ahí se da cuando existe concentración de polvos, gases o vapores inflamables, y estos son superior al 10% de su límite inferior de explosividad, y que se conoce con las siglas LIE, o bien cuando la concentración de oxígeno es superior al 23.5 o al 23, ¿no? Algunos ya solo aceptan 23%. ¿Por qué 23%? Porque ya está saturado el aire y va a hacer que arda mejor el fuego. Riesgo de intoxicación por inhalación de contaminantes, ahí principalmente por exposiciones agudas, por lo que es fundamental conocer los valores límites para corta exposición de aquellos contaminantes que tengan, ¿no? Eso depende en qué lugar estamos, qué es lo que se tiene. Además de una mala atmósfera, también dentro de esos lugares pueden haber condiciones, tanto físicas, químicas o biológicas, que puedan hacer que, por ejemplo, el obrero, el empleado que esté ahí, se pueda electrocutar, sufra de fatiga, se pueda caer, se pueda golpear. Entonces hay que analizar también qué otras cosas se pueden dar dentro de esos lugares confinados. Y en eso, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto en algunos casos hay que entrar a hacer, por ejemplo, reparaciones en cisternas, en silos, y ahí hay trabajo en caliente, o lijado o aflojado, remover residuos, introducción de materiales peligrosos dentro del área de permiso donde se va a trabajar, o también se pueden dar acumulación de vapores dentro del área de permiso. Para ingresar a espacios confinados tiene que darse un permiso de trabajo. Entonces, para realizar este trabajo hay que identificar primero cuáles son las áreas en las que se requiere permiso de ingreso. Se tienen que instalar avisos de prevención y barreras de protección. Se tiene que desarrollar un programa escrito, es decir, quiénes pueden ingresar, a quiénes se les van a capacitar de cómo hacer el trabajo ahí adentro, qué trabajos se realizan ahí adentro y qué procedimientos tienen que seguir estando ahí, y esos procedimientos se los tiene que documentar. Se va a reevaluar los lugares confinados cuando las condiciones cambien. Se tiene que hacer arreglos especiales con contratistas. En muchos casos, a veces se subcontrata a una empresa para realizar ciertos trabajos, ¿no? De mantenimiento, etcétera. Entonces ellos tienen que cumplir los procedimientos de la empresa que ha contratado. Se deben acordar, hace unos años atrás, en la zona de Aranjuez, en La Paz, hubo un accidente con fatalidad
fecha que van a ingresar a hacer el trabajo, el tiempo de vigencia de la autorización, para que no vuelvan a entrar en otro momento, los nombres de las personas autorizadas, el nombre del ayudante y del supervisor. Vamos a ver adelante cuáles son los papeles de todos ellos, los peligros que se han identificado en el área de trabajo, porque no es lo mismo, por ejemplo, trabajar en una bóveda de río como en un silo de graneros, ¿no? Entonces es muy distinto. Los métodos de control y aislamiento que van a ser utilizados, las condiciones aceptables para efectuar la entrada. Continuando, que también tiene que tener el permiso, los resultados de los exámenes iniciales y periódicos de atmósfera. Nos referimos a los ensayos que se hacen de medición del aire dentro del lugar confinado, los números telefónicos del personal de emergencia, los métodos de comunicación autorizados entre el supervisor y los trabajadores, los equipos que se les tiene que entregar y cualquier información necesaria. En caso de que, por ejemplo, hagan otros trabajos que también tengan algún riesgo, entonces ahí también habrá que ver si se les tiene que entregar otros permisos, ¿no? Por ejemplo, trabajos con calor. Ya para ingresar se tiene que preparar el área. Ahí lo que se tiene que hacer primero es revisar que el permiso haya sido completado. Luego se pondrán las barreras alrededor del área de trabajo. Se va a cerrar, desconectar o tapar todas las líneas de entrada. Se va a notificar a los departamentos o áreas que puedan ser afectados por la interrupción. Se tiene que limpiar y ventilar el área. Asegurarse que todos los participantes entiendan el plan de emergencia, porque llega el momento, todos tienen que saber qué hacer. Verificar la seguridad de respiración por medio de exámenes de aire, ¿no? Los ensayos de aire que se hacen para ver la cantidad de oxígeno o si hubiera explosivos u otra cosa. Y asegurar y colocar candados y tarjetas para que no se activen equipos, etcétera, que pueda haber ahí. El equipo. Un aparato de respiración autónoma debe estar disponible en el área de trabajo. Todos los equipos de protección personal y de rescate o de emergencia también tienen que estar presentes en el lugar de trabajo. Se tienen que probar los equipos antes de entrar. Se tienen que incluir medidas contra choques eléctricos en caso de que se esté trabajando en un lugar donde hay ese riesgo. Y incluir la lista de procedimientos especiales, ¿no? Por ejemplo, señales con manos, ¿no? Para que le suban o para que lo saquen. Luego, los ensayos del aire o de la atmósfera que hay en el lugar en el espacio confinado se tienen que hacer antes de ingresar ya los ensayos, y se deberá contar con un sistema de protección. El aire debe ser analizado periódicamente mientras esté dentro del espacio confinado. El nivel de oxígeno tiene que estar entre 18 y 23%, y el nivel de gases inflamables no debe sobrepasar el 10% del límite inferior. En el caso de que hubieran sustancias tóxicas, estas no deben sobrepasar el 10% del límite máximo permisible. Se debe revisar con un termómetro el nivel de fatiga causada por el calor, y todos estos exámenes tienen que estar completados y documentados antes de entrar al espacio confinado. En caso de que hay una situación de emergencia, el personal de rescate de emergencias debe ser notificado por adelantado del tiempo, fecha y lugar de entrada, ¿no? Cuándo van a entrar, para que estén listos. El asistente
solo si ha sido entrenado y si un suplente está presente, porque a veces entran y el aire está muy tóxico y se desmayan al instante casi. Entonces entra otro a rescatar y le va a pasar lo mismo. Entonces tienen que estar entrenados para poder sacarlos. Tiene que haber trabajo en equipo. En espacio confinado es lo más importante, el trabajo en equipo, porque siempre tiene que haber gente afuera que esté vigilando que todo esté bien dentro del espacio confinado. Aquí vamos a ver ahora los papeles de las distintas personas que actúan en estos trabajos, ¿no? El supervisor tiene la tarea de verificar que el permiso esté completo y las medidas de seguridad estén tomadas, las tengan todas. Verificar que las condiciones de trabajo se mantengan seguras. Cancelar el permiso y ordenar la evacuación si las condiciones se tornan inseguras. Y cancelar el permiso y concluir la operación al finalizar el trabajo. El ayudante debe saber los peligros que pueden existir, mantenerse en contacto con los trabajadores para ver que esté todo bien, no debe dejar su puesto de trabajo, y esto el otro día también comentábamos con unos colegas y decían, una vez, y más bien no sucedió nada, estaba el ayudante afuera esperando que realicen el trabajo sus compañeros, y pasaron otros de la empresa y se pusieron a charlar y ahí el otro admitió que se distrajo, ¿no? Y se puso a charlar y dejó de ver que estén todos bien. En todo caso salieron y todo bien, pero pudo haber pasado algo y el otro estaba distraído. Entonces hay que estar alertas y pendientes de que todo esté bien. Y también tiene la función de llamar a la brigada de rescate en caso de emergencia. El que entra debe estar al tanto de los peligros de la operación, debe seguir cuidadosamente las instrucciones, debe evacuar el área y avisar al supervisor en situaciones de peligro. Les he copiado aquí la norma, la NTS 008, que es la norma que ha sacado el Ministerio de Trabajo para las condiciones mínimas para realizar trabajos en espacios confinados. No está en extenso todo lo que dice en la norma, está lo principal, en realidad sería un resumen, pero tienen en la bibliografía la norma completa, al igual que las otras que hemos visto. El campo de aplicación es para todas las empresas menos la policía y militares. Luego el objeto de esta es la de proteger a los trabajadores que van a realizar actividades en espacios confinados, subterráneos, pozos, túneles, y esta norma, como todas, también tiene definiciones. Veremos algunas que son antideflagrantes, son aquellas que eliminan o reducen el peligro de explosión. Una atmósfera confinada de alto riesgo es una atmósfera como dice su nombre, de alto riesgo, y se puede clasificar en dos grupos en función al análisis de riesgos a realizar. Uno, aquellos que independientemente de la peligrosidad de la atmósfera interior se deben a las deficientes condiciones materiales de la zona de trabajo, por ejemplo, caídas a distinto nivel o igual nivel, ahogamiento, riesgos físicos, químicos y biológicos, lo que ya habíamos visto anteriormente. Y dos, los que son derivados de una atmósfera peligrosa. Ahí está nuevamente: uno, el riesgo de asfixia por falta de oxígeno, y que hemos visto que tiene que tener mínimamente 18%. Otro, el riesgo de incendio o explosión, ahí cuando se tienen concentraciones de polvos, gases o vapores inflamables cuando es superior al 10% de su límite inferior de explosividad, o cuando la concentración de oxígeno es superior
al 23.5. Y el inciso C nos dice riesgo de intoxicación por inhalación de contaminantes. Entonces ahí por exposiciones agudas, y lo que se tiene que hacer es conocer los límites permisibles para corta exposición de contaminantes. ¿Qué es una atmósfera explosiva? Es toda mezcla de aire en condiciones atmosféricas de sustancias inflamables en forma de gas, vapor, niebla o polvo, en las que tras una ignición la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. Atmósfera potencialmente explosiva es así cuando el riesgo solo existe en estado potencial. Esto es que la atmósfera pueda derivar a explosiva debido a condiciones locales y de funcionamiento. ¿Qué es disnea? Es la dificultad respiratoria y es la sensación de falta de aire en los pulmones. Espacio atmósfera se entiende, el límite inferior de explosividad igual ya lo hemos visto. El límite superior de explosividad es el punto donde las concentraciones de vapor, aire de sustancias inflamables son demasiado ricas para encenderse. Permiso de trabajo ya lo hemos visto. Protocolo de trabajo es el método que van a utilizar para trabajar en un espacio confinado. Luego, trabajos subterráneos son aquellos ejecutados en lugares o espacios que están por debajo de la cota del terreno y tienen como techo el propio terreno. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del empleador? Eso también está en la norma y yo creo que vale la pena que ustedes lo lean con calma acápite, lo mismo que las obligaciones de los trabajadores. Tienen que tener cumplir con todos los procedimientos. Aquí hay una de un flujograma de qué es lo que se debe hacer en espacios confinados, ¿no? Primero vamos a identificar cuál es el área, el espacio confinado donde se va a trabajar. Se tiene que hacer primero lo que habíamos visto, el ensayo de la atmósfera. Habrá que ver qué medidas de prevención colectiva se van a tener. Hemos dicho que es importante el trabajo en equipo. Habrá que ventilar el área, habrá que limpiar. Luego, qué medidas de prevención personal, qué herramientas, qué equipos. Es importante el uso en espacios donde puede haber alguna ignición. No se va a utilizar, por ejemplo, celular o equipos que puedan dar chispa, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que se vaya a hacer, tendrán que utilizar una u otra herramienta también, ¿no? Que se pueda o no se pueda usar. Y también es importante el uso de los EPPs. Luego, en la evaluación de los espacios confinados, el momento que entran tiene que hacerse una evaluación continua, ¿no? Lo que hemos visto, tanto de la temperatura, tanto de el aire como está, y en la parte explosiva hay unos dosímetros que sirven para ver y se tiene que estar monitoreando constantemente. En caso de que se ponga riesgoso, puedan salir previamente y ventilar, etcétera, ¿no? Que habrá que ver qué medidas tomar. Tiene que haber la instalación de alarmas y es importante el uso de permisos de trabajo para que no ingresen personas que no conocen o no están capacitadas. Esto ya lo hemos explicado. Dependiendo, aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, de la acetona, que es el que está en la norma. ¿Cuál es la zona explosiva? Y eso dependerá, ¿no?, qué sustancias están utilizando. Entonces, dependiendo los resultados, habrá que ver si se evacúa o no se evacúa el área, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, 5.6 grados centígrados, el porcentaje de volumen a 12.8 ya es altamente explosiva. Entonces ya se tiene que
que salir, ¿no? Antes de eso ya se debería salir. Todo esto ya lo hemos explicado. Yo les sugiero que le den una leída a la norma. Aquí hay cómo se tiene que hacer el protocolo o la metodología de los procedimientos de trabajos en espacios confinados. Esto no salió bien. Cómo se tiene que hacer un permiso de trabajo, que ya lo hemos visto, pero es bueno que le vean el de la norma boliviana, las autorizaciones, cómo se tienen que hacer las mediciones, la metodología de la medición, porque claro, todo dependerá de dónde se está trabajando, mediciones en atmósferas tóxicas, en explosivas, y cómo se tiene que aislar el área, ¿no? Dependiendo los riesgos. También hay que ver cómo se puede ventilar en caso de que se pueda hacer, ¿no? Y qué es lo que nos dice la norma, tanto la 16998 como esta norma nos dice la velocidad del aire no tiene que ser inferior, el caudal de ingreso de ventilación a 0,5 metros por segundo. La vigilancia externa continua, ¿no? Lo que les he comentado, permanentemente tiene que estar el ayudante viendo, y en caso de una emergencia, fíjense la figura, cuando se pueda, para que pueda jalarlo, ¿no? Porque a veces no se puede ingresar porque le puede pasar lo mismo, ¿no? Intoxicarse o algo al ayudante. Entonces tiene que tener algo como sacarlo. Tiene que haber capacitaciones, formación y adiestramiento. En el anexo A hay un ejemplo de permisos de trabajo en espacios confinados. En el anexo B se explica a más detalle cuál es la cantidad de oxígeno que tiene que existir. En el anexo C se hace un análisis de las atmósferas explosivas y se tiene la tablita de cuáles son los límites superiores. Y en el anexo D lo mismo, pero para productos tóxicos.